En el año 2014 ocurrió un incidente que desencadenó una serie de problemas, los cuales hasta la fecha no han podido solucionarse. El derrame de entre 10 y 15 mil toneladas de crudo por un ducto de Pemex al río San Juan, ubicado en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, ocasionó una gran contaminación al ecosistema del río. Mató a gran parte de la fauna silvestre y marina, del ganado y del cultivo de los habitantes cercanos, y contaminó completamente el agua, la cual se utilizaba para consumo humano. Lo que hace aún más grave esta situación es que Pemex emitió un comunicado donde asegura haber resuelto el problema en su totalidad, pero los residentes de las comunidades rurales del municipio han reportado el constante desecho de las aguas residuales, las cuales contienen aceite e hidrocarburos que provocan un constante daño al río, el cual se va degenerando cada vez más, provocando la desintegración del suelo o los cuerpos del agua tanto superficiales como subterráneos. Para entender mejor el problema hay que entender a las principales sustancias involucradas en esta situación: hidrocarburos y agua. Los hidrocarburos están compuestos de carbono e hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón en su único orbital, mientras que el carbono tiene una configuración electrónica que le da 4 electrones en su capa de valencia. Lo que diferencia un hidrocarburo de otro es la cantidad de átomos de cada elemento y los enlaces que forman. Por otra parte, el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El hidrógeno tiene un electrón en su único orbital y por lo tanto tiene un electrón en su capa de valencia, mientras que el oxígeno tiene una configuración electrónica que da lugar a 6 electrones en su capa de valencia. Propiedades del petróleo, del agua y de la mezcla. En este desastre natural se mezclaron principalmente 2 sustancias, petróleo crudo y agua. El petróleo crudo se puede dividir en 4 diferentes categorías, que son el crudo base aromática, el crudo base asfáltica, el crudo base nafténica y el crudo base parafínica. En México actualmente se producen 3 tipos de crudo, llamados Maya 22, Istmo 34 y Olmeca 39. El tipo de crudo más producido es el Maya 22, que representa casi la mitad de la producción nacional y por eso lo usaremos para describir nuestra situación problema. Este tipo de crudo es de base asfáltica y por eso también es conocido como asfalteno. El crudo de Maya 22 se caracteriza por ser no polar, tener un estado líquido a temperatura ambiente, ser insoluble en agua y tener una viscosidad de 22 grados API. Tiene también una volatilidad del 50% a 21 grados centígrados y su punto de ebullición es a 220 grados centígrados. La otra sustancia en nuestra situación problema es el agua, que se caracteriza por ser polar y ser el disolvente principal de sustancias polares. El agua también es líquida a temperatura ambiente y tiene una viscosidad de 1000 segundos Newton por metro cuadrado a 20 grados centígrados. Al analizar las propiedades de ambas sustancias, se puede concluir que la mezcla del agua con el petróleo crudo del tipo asfalteno es una emulsión, ya que los hidrocarburos son insolubles en agua, lo que impide la formación de una solución totalmente homogénea. Para remediar esta situación, se pueden usar métodos de separación de emulsiones y métodos de separación de hidrocarburos. Por ejemplo, se puede usar un filtro con un polímero hidrofílico que se adhiere a las moléculas de hidrógeno del agua y que a la vez repele el aceite. Remediar el problema mediante el uso controlado de microorganismos aerobios y anaerobios para degradar y eliminar el derrame. Solucionar la situación mediante el uso de una nanomembrana, la cual está compuesta por una capa muy delgada de nanoporos y otra un poco más grande de microporos, que hacen que el petróleo sea reducido. O a través del uso de cordones oleofílicos. Las fibras de estos cordones absorbentes industriales son tratados químicamente de manera que son oleofílicas, es decir, que tienen componentes no polares que absorben a los hidrocarburos y que repelen el agua. El impacto ambiental que tiene este derrame va ligado a los efectos que el petróleo tiene sobre la salud. En sí, los hidrocarburos son sumamente tóxicos, afectando al cerebro, el corazón, la médula ósea, los riñones y los pulmones. Además, este desastre ocasionó la falta de agua para comunidades dependientes de este río, contaminó el agua y perjudicó su calidad. Ahora no es apta para usar hasta después de ser tratada. En situaciones como esta, que se pone en riesgo directo la seguridad de la sociedad, el gobierno debe responsabilizarse por el impacto y promover soluciones efectivas en lugar de mejorar la apariencia de las cosas. Si se sabe que generan tanto daño, la fuga o fugas deben de repararse en el menor tiempo posible, al mismo tiempo que se le da mantenimiento al agua para asegurar que vuelva a estar libre de contaminantes.
Después de haber revisado diversas áreas que se vieron afectadas por este desastre ambiental, se puede concluir que cuando situaciones similares pasan, ya sea otro derrame de petróleo, de algún otro químico o de algún desastre que ocurra en la industria que involucre químicos que presentan algún riesgo para el medio ambiente o para el área donde se encuentran, lo ideal sería investigar las bases de estos químicos y sustancias usadas para determinar la mejor solución posible ante las situaciones de desastre que son tan delicadas para el medio ambiente y para las personas que se encuentran en los alrededores. Al saber más de los fundamentos y composición de las sustancias que generan el problema, se puede entender el por qué reaccionan de la manera que reaccionaron y cómo prevenir y solucionar problemas similares que pueden pasar en el futuro.